buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online ¿Qué debo saber para mejorar mi autocuidado?, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Imaginando el Futuro, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura. Y para ello contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Marta Villarino Sanz, nutricionista en oncología en el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Y sin más dilación voy a dar paso a la doctora Villarino Sanz. Vale, muchas gracias a todos. Lo primero por estar aquí atentos, escuchar esta charla breve. Por supuesto a EAL y a GEPAC por la invitación una vez más a ser parte de este proyecto, que la verdad es que es maravilloso. A Víctor por la presentación. Y bueno, la verdad es que el título quizás no invita mucho a pensar sobre nutrición, pero bueno, hay que recordar que la nutrición es parte de nuestro autocuidado. Luego, entonces, el saber cómo comer o el saber tener una serie de pautas, ya no solo durante el tratamiento, sino aquí hablaríamos tanto antes del diagnóstico de la enfermedad como durante el tratamiento como posteriormente. Porque una cosa importante que debemos saber que para mejorar nuestro autocuidado hay que tener una base ya hecha, porque si la base no nos sirve, bueno, pues no podemos mejorarlo. Entonces yo creo que siempre tenemos que intentar partir de un punto cero, de intentar mejorar al máximo nuestra alimentación sin llegar a extremos, pero sí tener unos conocimientos que nos puedan ayudar ya no solo en esta serie de enfermedades, sino en cualquier otra, ¿vale? Bueno, lo primero, declaro no tener conflictos de interés en esta presentación y nos vamos a la pregunta más hecha ahora mismo, que es ¿qué puedo comer? Insisto, esto lo podríamos hablar para pacientes, para familiares, para hijos, hermanos, cualquier persona se puede hacer esta pregunta y debería ser resuelta de una forma lo más concisa, rápida y sobre todo basándonos en la ciencia. Como bien han explicado en la presentación, soy dietista nutricionista, soy doctora por la Universidad Complutense en nutrición y una de las cosas que más vemos en el hospital es que los pacientes vienen muchas veces atemorizados porque no pueden comer de nada, independientemente de la sintomatología que presenten, sino no pueden comer de nada porque su información viene de fuentes no demasiado científicas, por así decirlo. Entonces, a mí sí me gusta recalcarles que pueden comer a priori, salvo luego excepciones que podemos conocer, pueden comer de todo. Y no deberían prohibirse ningún alimento que les pueda generar una angustia o el que eliminarlo de su alimentación pueda favorecer un estado psicológico peor. Entonces, es importante que los pacientes acudáis o acudamos a profesionales de la nutrición, en este caso a dietistas nutricionistas. Si alguien está interesado, desde luego esta información es de libre acceso, pero normalmente en casi todas las comunidades autónomas de España tenemos colegios profesionales que amparan que la persona que está trabajando con ustedes es una persona formada y con un rigor científico avalado. Sería ideal que siempre buscáramos a una persona colegiada. En el caso de Madrid, yo vivo en Madrid, tenemos el CODIMA, que es el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Madrid, en el que ejerzo de vicetesorera. Entonces, es una buena herramienta si no tenemos la opción en el hospital o en el lugar donde acudimos al tratamiento. Si no tenemos la opción de que una persona especialista en nutrición nos atienda, siempre podemos acudir a estos servicios. Bien, y un poco centrándonos en lo que hablamos en este primer punto, ¿cómo puede ser nuestra alimentación? Pues desde luego la base de nuestra alimentación tiene que ser una alimentación saludable. A mí me gusta trabajar con registros de alimentos y pueden pensar, bueno, es que eso es un torro, rellenar un registro de alimentos, porque claro, al final estamos cotilleando, los profesionales de la nutrición estamos cotilleando en su alimentación, pero es verdad que es la mejor forma de tener como una percepción completa de cómo debe ser nuestra alimentación. Entonces, un registro, no hace falta que vayan a consultar nutrición para saber hacer ese registro. O sea, nosotros en un cuaderno en casa podemos ir escribiendo desayuno, tal, media mañana si le hiciéramos, comida, merienda, cena, y esto también nos sirve a la hora de, pues bueno, a lo mejor presentamos un dolor particularmente después de comer ciertos alimentos y no conseguimos
conocer del todo qué alimentos son. Pues a lo mejor esos alimentos, si lo estamos enlazando con nuestro registro, es más sencillo poder abordarlo en la consulta a la que acudamos. Entonces podemos descubrir que a lo mejor hay ciertas verduras, por ejemplo, o ciertas legumbres que a lo mejor nos sientan un poco peor porque relacionamos el dolor, porque lo hemos apuntado con nuestro registro. Por eso es muy útil hacerlo. A mí también me gusta trabajar con registro porque muchas veces los pacientes, bueno, pues no se acuerdan de lo que han comido el día anterior, porque podemos dar unas pautas de recomendación general, pero si no sabemos cómo es la alimentación del paciente o de la familia en casa, es difícil que podamos cambiar. Entonces, a lo mejor con un día de registro no se, pues como que no se comprueba o no se conoce de forma más fidedigna cómo es el menú habitual de esa familia, pero en cambio si hacemos un registro de 2 o 3 días, sí nos puede indicar cómo es. Y desde luego, una de las cosas que más cotilleamos es el consumo de frutas y verduras. Cabe resaltar o recalcar o recordar que el consumo de frutas y verduras debe ser prioritario, salvo excepciones muy contadas, durante todo el proceso, ya no solo durante el tratamiento, sino después, durante las revisiones. Tenemos que entender que el llevar una alimentación saludable puede mejorar muchos aspectos de nuestra vida. ¿Y cómo podemos basar todo eso? A mí me gusta utilizar el ejemplo de plato saludable que incluye todos los grupos de alimentos que deberíamos tomar. Entonces, sí me gustaría, que a lo mejor en otras ocasiones también lo he repetido, pero es quizás como la base de nuestro trabajo. Entonces, empezaríamos siempre teniendo en cuenta un plato normal del que tenemos en casa. Ya trabajaríamos de forma individual si el paciente tiene que comer menos cantidad, más cantidad. Eso ya se va trabajando de forma individual en la consulta. Pero sí cabe destacar que deberíamos intentar que la mitad de nuestro plato, tanto en comidas como en cenas, fuera vegetales y frutas, es decir, frutas y verduras. No sé si se acuerdan hace muchos años que salió una campaña que era 5 al día, que era comer 3 raciones de frutas al día más 2 de verduras. Cuando hablamos de raciones no hablamos de piezas, porque no es lo mismo comer, pues ahora es temporada, una perita de San Juan a una pera de conferencia. Por eso no hablamos nunca de piezas, sino de raciones. Una pera de conferencia puede ser una ración, 4 o 5 peritas de San Juan puede ser una ración. 2 kiwis pueden ser una ración, una naranja puede ser una ración, ¿vale? Entonces es importante que a veces pensamos, no, yo me he comido 3 kiwis hoy y he cubierto. Bueno, hemos intentado cubrir, pero que está bien, está muy bien. O sea, siempre hay que ver el lado positivo, está perfecto. Pero vamos a intentar mejorar e incluir más, más frutas durante el día. Entonces, volviendo a nuestro plato, idealmente la mitad del mismo debería ser frutas y verduras, en la medida posible regado con aceite de oliva. Y si luego nos fuéramos a la otra parte del plato, aquí vemos los granos que son integrales. Esos son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la pasta, la patata, el arroz. Bueno, la patata la incluye en este lado. Pero si hablamos de granos integrales, evidentemente siempre nos gusta trabajar con los ideales. Ay, perdón, que le he dado a la pantalla. Perdón. Aquí. Siempre nos gusta trabajar con los ideales. Idealmente deberíamos incluir granos integrales, pero a lo mejor hay pacientes que tienen limitación en el consumo de la fibra o a lo mejor están pasando por un proceso diarreico o a lo mejor, bueno, pues no les gusta nada y entre que no coman ningún hidrato de carbono o lo hagan de forma integral, pues quizás, no coman ningún hidrato de carbono o lo hagan de consumo blanco, bueno, pues a lo mejor siempre hay que poner en la balanza qué es lo que nosotros buscamos, cuál es nuestro objetivo final, que el paciente coma, que no coma y dentro de que lo haga, bueno, pues poquito a poco irlo mejorando. Y desde luego siempre elegir proteínas saludables. Saludable no quiere decir siempre que esté en buen estado, eso desde luego, pero además saludable quiere decir que vamos a buscar aquellos productos que tengan menos cantidad de grasa, que tengan una proteína más nueva, por así decirlo, productos que sean más jóvenes, pollo, pavo, ternera blanca, cerdo blanco, o sea, la parte más magra del cerdo. Todo eso serán las elecciones prioritarias a la hora de componer nuestro plato. Con esto no queremos decir que esté prohibido, porque la palabra prohibir es muy fea, con esto no queremos decir que esté prohibido el consumir pues, de forma ocasional pues, algún producto que no lo incluyamos a diario. Como por ejemplo aquí ponía limite las carnes rojas, el queso entendiendo como el queso más graso, el bacon, los embutidos, las carnes procesadas. Esto quiere decir evitar no es prohibir, pero no todos los días tenemos que hacer un consumo no habitual, sino un consumo de este tipo de productos, porque a la larga sí que suma. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, incluir en la medida posible granos integrales, proteínas lo más saludable posible, y todo eso estamos componiendo en nuestro plato.
la bebida siempre debería ser el agua. Fuera del agua, ¿qué podemos consumir? Insisto, no es obligatorio, pero se puede consumir de forma ocasional algún refresco. Deberíamos evitar, sobre todo en los tiempos de tratamiento, el alcohol. No, hace muchos años también se escuchaban ciertas recomendaciones de consumir una o 2 copas al día de vino. Yo considero, y los pacientes, si alguno de los que está escuchando me conoce, considero que durante un tratamiento no deberíamos incluir ni una gota de alcohol. Al final estamos recibiendo un tratamiento y estamos añadiendo un tóxico a nuestro tratamiento. Luego, se debería evitar. Bueno, y esto sería como otro ejemplo un poquito menos visual o menos bonito que el anterior, pero sí más claro. ¿Vale? Que haya siempre hidratos, frutas y verduras. En otros casos voy enlazando información que yo creo que es como mucho más útil. A veces nuestra situación no es tanto de ganar peso, sino como para perder, ¿vale? Y a mí me gustaría recalcar que este ejemplo de plato saludable nos vale para todo, para ganar, perder o mantener peso. Tiene que ser, como decía al principio, la base de nuestra alimentación. Una alimentación que no sea completa, variada y, por supuesto, saludable, no tiene ningún sentido. Y con esto enlazo, porque en ocasiones, bueno, pues todos tenemos un familiar, un vecino, un tío, un conocido o internet, nos ayuda a resolver ciertas dudas que no siempre están bien resueltas. Yo insisto que les invito a que acudan siempre a un profesional o al grupo de pacientes para poder intentar conocer de forma más adecuada qué debemos hacer. Sobre todo esta parte de aquí, los hidratos, que son como los grandes odiados, que nunca lo hemos entendido los nutricionistas. Pero bueno, pues hay que recalcar que el consumo de hidratos está bien y es necesario, porque si nosotros no consumimos hidratos, imagínense que aquí ponemos como una venda, una hoja, o sea, esta parte como que no la incluyéramos. Y vivimos a base de frutas, verduras y proteínas. Inicialmente, si nuestro objetivo es perder peso, inicialmente esto puede ocurrir porque al final hemos quitado un tercio del plato. Pero ¿qué ocurre? Al final ese tercio nosotros lo necesitamos porque tenemos unas calorías mínimas para vivir. Bueno, pues empezamos a incluir el grupo más proteínas, más frutas y cuando decidimos dejar esas pautas nutricionales poco adecuadas, viene el problema de que incluimos los hidratos y, madre mía, ahora sí que hemos ganado peso porque no estamos respetando el tamaño. No sé si me explico, espero que sí. Entonces, los hidratos sin proteínas no pueden funcionar, las proteínas sin hidratos tampoco y las frutas y verduras en ambos grupos tampoco. El objetivo del uso de las proteínas es formar nuestra masa muscular. Si nosotros quitamos los hidratos, que es como si dijéramos la gasolina del coche, estas proteínas no van a poder hacer la función estructural que buscamos, sino va a tener que sustituir esta función energética porque las calorías que aportan los hidratos y las proteínas son las mismas. Pero entonces, ¿de dónde viene esta fama del hidrato de carbono? Pues viene normalmente que el hidrato de carbono no se toma solo. Raro es que algún paciente tome una guarnición de pasta con aceite, que sería lo ideal. Pues esa pasta y un filete tienen las mismas calorías si las comparamos a igualdad de peso. Pero ¿qué ocurre? Que los hidratos de carbono pues, suelen venir con salsas, con más cantidad de queso, con natas. Todo eso es un extra que eso sí que suma más calorías. Y otras veces también ocurre que la proporción de hidratos de carbono que consumimos está muy por encima de nuestras necesidades. Luego, independientemente de cómo sea nuestro plato, todo lo equilibrado que sea y que podamos, debemos mantener las raciones indicadas para cada persona. Ahora bien, si mi problema es que tengo que subir de peso, ¿vale? Pues vamos a aumentar de todos los grupos de alimentos, de hidratos, de proteínas y de frutas y verduras. ¿Por qué? No se puede ganar peso a base de grasa, que muchas veces ocurre, no, es que mi familiar tiene que ganar peso y le compra unas pastitas del pueblo. Estupendo, compramos las pastitas del pueblo. Pero no solo se engorda con pastitas del pueblo, se engorda incluyendo todos los grupos de alimentos, porque las pastitas pueden aportar mucha grasa, que está estupendo, pero no nos está aportando mucha proteína y más hidrato y más fruta. ¿Vale? Luego esto es importante. Lo mismo ocurre con el tema de ganar peso y algún frito, rebozo. Es que como mi familiar tiene que ganar peso, todo lo come rebozado. Y come muy poquito. Pues suele ocurrir que come poco porque todos los productos que van fritos o rebozados, la digestión es mucho más larga y más costosa. Y eso no quiere decir que sea un buen alimento. Si el pollo probablemente está en perfecto estado, pero necesitamos que sea un alimento lo más adecuado posible. ¿Y esa adecuación es tomarlo frita o rebozada? Pues probablemente no. A lo mejor hay que adecuar la presentación, pues a lo mejor un pollo a la plancha, si se queda muy seco añadirle alguna salsa, si es
difícil de masticar, pues a lo mejor hay que hacerlo en forma de albóndigas o hamburguesas. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a intentar ver de forma adecuada en la consulta. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es en modo crudo. Una parte de verduras, una parte de frutas, nuestros hidratos y las proteínas, ¿vale? Con esto podemos componer un plato así de rico, ¿vale? Siempre guardando las proporciones. ¿Que yo tengo que ganar peso? Pues estas proporciones las puedo aumentar, perdón. ¿Que tengo que perder peso? Pues estas proporciones las tengo que disminuir. ¿Que yo quiero mantener peso? Pues mis proporciones las tengo que mantener, ¿vale? Bueno, entonces seguimos un poco en esta línea. Cuando hablamos de comer bien, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos? Si yo lanzara esta pregunta a todos ustedes, me voy a dejar unos segundos para que cada uno piense qué entiende por comer bien. Pues quizás alguno habrá pensado, pues yo como bien porque cumplo el plato anteriormente que me han enseñado. O yo como bien porque los productos son de alta calidad. O yo como bien porque los productos están en fecha óptima de consumo. O por otro lado, yo como mal, porque esto que hemos hablado anteriormente no lo cumplo, o como más o menos bien porque hago casi de todo, pero a lo mejor no incluyo frutas. Bueno, desde luego que entendemos comer bien efectivamente un poco todo. Sobre todo, a mí me gusta entender que comemos bien cuando nuestra alimentación es saludable, es completa, es variada, es decir, no todos los días comer lechuga, pechuga y un trozo de pan, porque eso es aburridísimo. También entiendo que comemos bien pues cuando elegimos productos de calidad, de cercanía. Ahora es verdad que tenemos una situación económica muy complicada y muchos de estos productos que nosotros podemos recomendar, no todo el mundo puede acceder a ellos y lo sabemos. Y por eso también es importante que podamos acudir a un profesional de la nutrición para que nos dé herramientas de cómo cambiar algunos alimentos por otros siguiendo este esquema. Entonces, me gusta mucho este cuadro porque refleja muy bien uno de los mejores ejemplos de lo que es comer bien. ¿Y por qué? Porque esto nos indica la estacionalidad de las frutas y de las verduras. ¿Y esto por qué tiene tanta importancia? Porque a veces, como decía la canción, comemos, uvas en febrero, no, fresas, bueno, no me acuerdo. Pero sobre todo porque es importante que todo este espacio en el que la fruta y la verdura no está, quiere decir que no es temporada de consumo. Y si lo encontramos, probablemente uno, venga de fuera de nuestras fronteras, que no ocurre nada, pero si queremos cuidar el medio ambiente no es una buena forma de hacerlo. Segundo, a lo mejor el producto no está en su mejor estado ni en perfectas condiciones, con lo cual estamos cambiando los tiempos de maduración de las frutas y de las verduras y probablemente el precio se vea muy, muy, muy incrementado porque no es la temporada en la que se debería consumir y estamos forzando a la planta a que produzca ese fruto cuando no le toca, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estamos en julio y podríamos encontrar pues la estacionalidad. Bueno, hay productos que son anuales, pues por ejemplo el ajo, el calabacín, salvo aquí en estas épocas, pero a priori hay productos, las espinacas, la lechuga, el nabo, pues hay productos que se pueden consumir y producir durante todo el año, pero en cambio hay otros como por ejemplo pues el cardo o en cuanto a las frutas es mucho más sencillo, el higo, el mango, los melocotones vienen en la época más estival, el melón. Todo lo que sea fuera de esta temporada estamos, como decíamos, forzando al producto a producirse en épocas que no le corresponden, con lo cual las características organolépticas pueden variar y probablemente sean peores, ¿vale? Si compramos a lo mejor unos albaricoques en enero, febrero, aquí, perdón, albaricoque, pues no es su época habitual, probablemente no sean albaricoques con mucho sabor y se hayan madurado de forma artificial, ¿vale? Lo mismo ocurre con la granada, la sandía, la uva, ¿vale? Entonces, a mí yo creo que dentro de una buena educación nutricional está explicarle a los pacientes cuándo y cómo se deben elegir estas frutas y verduras pues para obtenerlos de máxima calidad a un precio lo más razonable posible. Es cierto, insisto, que ahora mismo estamos en una época en la que, a pesar, por ejemplo, de ser temporalidad, o sea, estacionalidad de, por ejemplo, la sandía, el melón, tiene unos precios bueno, pues que no son acordes a lo que era. Pero bueno, ahora mismo estamos viendo una situación muy excepcional y yo creo que a futuro esto debería recolocarse. Bueno, y si con todo esto no llegamos, ¿qué hacemos? Bueno, pues también tenemos que aprender a enriquecer. ¿Y cómo enriquecemos nuestra alimentación? ¿Cómo se nos ocurriría? Igual, dejo unos segundos para pensarlo. Porque esto lo hemos hablado antes.
yo no enriquezco la alimentación o yo no favorezco que mi familiar enriquezca su alimentación solo con fritos y rebozos. Deberíamos un poco enriquecer de forma adecuada. Es decir, tenemos nuestros 3 grandes grupos: proteínas, hidratos, grasas saludables, verduras, ¿vale? Y estos son los grandes grupos de alimentos para enriquecer. Pues vamos a elegir los que sean más saludables. Es decir, si nuestro problema es que tenemos una pérdida de masa muscular muy importante, tendremos que enriquecer con proteínas. Bueno, quizás lo más cómodo a veces son los productos lácteos, y más aún desde que hace unos años salían unos productos ricos en proteínas, que me imagino que muchos de ustedes los conocerán. Son productos lácteos, hay yogures para beber, hay gelatina, bueno, la gelatina no es un producto lácteo, pero hay gelatinas, hay leche enriquecida con proteínas. Entonces, eso quiere decir que en una misma cantidad de proteínas que solemos consumir, por ejemplo, un yogur, le han añadido un aporte extra de proteínas. Tienen ventajas y desventajas. Ventajas, bueno, pues que en una tarrina, por ejemplo, de yogur estamos consumiendo casi como si fueran 2 yogures, con lo cual de una vez nos hemos tomado el doble. Otra ventaja, que son productos normalmente que son fácilmente aceptados por la población. El yogur, el flan, aunque bueno, ahora hablaríamos de estos temas, pero tienen contras. En mi opinión personal, el sabor, a mí me gusta el yogur blanco de toda la vida, entonces el sabor es verdad que es un poquito más cremoso, más tipo yogur griego. Y luego aparte el precio, la proteína es muy cara, la proteína pura, entonces añadir proteína a un producto lácteo para mejorar y que sea estable y que la palatabilidad sea perfecta, eso cuesta bastante dinero, con lo cual son productos que notaremos más caros. Por otro lado, también podemos enriquecer pues, con carne, pescado o legumbres. Algunos ejemplos de cómo enriquecer con carne, pues por ejemplo, si hacemos una salsa de tomate con verduritas y añadimos una carne, pues ahí estamos haciendo una especie como de boloñesa que es fácil comer con pasta y ya sería un plato completo enriquecido. Pero, por ejemplo, también a nuestros purés se le puede añadir carne o pescado y le damos o huevo. No sé por qué no he puesto el huevo, ahora que lo pienso. Se me ha olvidado. En este grupo de proteínas el huevo también es una herramienta comodísima y nos vale pues para añadir a muchos platos y enriquecerlos. A mí sí me gusta recordar que el huevo no hay que tirar la yema, que aunque las proteínas están en la clara, en la yema del huevo hay grasas saludables y que nos ayudan a mejorar todo nuestro estado de salud. Con lo cual, a mí me parece que tirar comida no me parece bien, pero tirar la yema, bueno, pues puede estar muy por encima. Por otro lado, hablaríamos de enriquecer, pues eso, siempre a lo mejor un trocito de pan, una guarnición de pasta, de patata, de arroz, para que nuestros platos sean lo más completos posibles. ¿Y cómo podemos enriquecer con grasa saludable? Bueno, pues si podemos comer frutos secos, pues intentar enriquecerlo con frutos secos. Podemos añadir aguacate a la tostada del desayuno o en la ensalada y, por supuesto, añadir aceite de oliva. Esto no quiere decir bañar la comida en aceite de oliva, pero sí que a lo mejor añadamos un poquito más, ¿vale? Bueno, y si no llegamos con todo esto, pues tenemos nuestros suplementos, que hay tantos casi como pacientes. Entonces, bueno, cabe recordar que el uso de los mismos está indicado en situaciones de pérdida de peso o en situaciones especiales como pérdida de masa muscular, que es lo que llamamos la sarcopenia. Hay suplementos líquidos, suplementos en polvo, módulos. Bueno, esto sería para otra sesión diferente, pero bueno, que sepan, que el uso de suplementos está muy extendido y es una gran herramienta a la hora de complementar nuestra alimentación. Lo único que debemos evitar, y esto creo que cualquier persona que me haya escuchado, no una, sino varias veces en sesiones de este tipo, lo único que debemos evitar son las habladurías. La información no fidedigna, no científica, sacada de fuentes de internet normalmente o de revistas que no están avaladas científicamente. Entonces, importantísimo que siempre que tengamos una duda con alimentación, a nuestro oncólogo, a nuestro hematólogo, a nuestro dietista nutricionista, a cualquier profesional de la salud acreditado que nos pueda dar su opinión lógica y basándose en la evidencia científica. Además, tenemos un estupendo libro, y esto quizá parece que hago mucha publicidad de este libro, pero es que a mí me parece un libro de cabecera. O sea, para dejar en casa, en la mesilla y de vez en cuando, siempre que tengamos alguna duda, poder hojearlo. En la página de GEPAC se puede acudir a él y es un libro así de bonito que nos explica de forma muy, 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 muy adecuada todas las dudas y mitos y pseudoterapias que podemos encontrarnos en este proceso, que a veces son más dañinas, ya no solo por lo que puedan aportar, sino por lo que generan la ansiedad que generan en el propio paciente y en la familia.
¿vale? Bueno, una parte que está muy de moda y que yo creo que además tenemos que intentar fomentarlo es el tema del ejercicio físico. Me pueden decir que están ahora mismo pues muy cansados, que son incapaces de moverse, pero si poquito a poco vamos ganando una rutina, esto es muy interesante y muy importante a la hora de mejorar nuestro estado de salud. No hay que volverse, con perdón de la expresión, pero loco en el momento que nos diagnostican y corriendo vamos a hacer ejercicio, vamos a comer saludable, vamos a hacer las cosas poco a poco. Entonces, antes es cuando tenemos que empezar a hacer ejercicio, tenemos que tener una vida activa, tenemos que tener una vida saludable, una alimentación completa y con todo esto quizás muchas cosas podemos cambiar, pero por supuesto durante y después del tratamiento, cuando pasen ese tiempo, o sea, evidentemente un día si me encuentro fatal no, pero si todos los días me encuentro mal y no me muevo, favorece que esos días se alarguen. Entonces, yo creo que es importante, bueno, pues por supuesto adaptar las recomendaciones de ejercicio físico a la persona. No podemos a una persona que apenas puede salir de casa que vaya a hacer sentadillas cada 2 minutos. Bueno, pero sobre todo interesante esto que pongo aquí de realizar una práctica diaria y evitar el sedentarismo. Vamos a intentar, bueno, pues empezar por pasear 5 minutos, que casi entre que nos vestimos, arreglamos y ponemos las zapatillas, han pasado esos 5 minutos. Bueno, pues 5 minutos. Y así estamos 2-3 días. A los 2-3 días, 6 minutos. Igual, vamos a hacerlo todo progresivo. Y lo mismo, pues si hacemos algún ejercicio de carga, si hacemos alguna sentadilla, todo lo que favorezca ganancia de masa muscular, ¿vale? Además de que podamos pasear. Hay esta página que es de lo que llamamos un pasaporte de ejercicio físico que se adapta a cada una de las situaciones. Esto es sobre todo para personas un poco más mayores, pero bueno, hay que adaptarlo a nuestra situación y que a lo mejor podemos intentar incluirlo en nuestra rutina. Son bastante interesantes, es un pasaporte que va clasificado en función de la situación del paciente y ahí vienen muchas recomendaciones siempre y cuando no tengamos una opción externa que nos pueda explicar. Bueno, y para ir acabando, que ya voy bien de tiempo. Para ir acabando, un poco pensar en el futuro, porque todo lo que hemos escuchado hoy nos sirve para el futuro. O sea, todo lo que nosotros vayamos incorporando a nuestra vida y mejorando en nuestra vida nos va a valer para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos encontrando, bueno, pues pacientes que terminan tratamientos, terminan el proceso oncológico y entran en otras enfermedades por unas malas o por no haber tenido recomendaciones, sobre todo nutricionales, durante el tratamiento. Porque puede aparecer obesidad, puede aparecer sobrepeso, alteraciones analíticas relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, con la propia enfermedad, que la astenia no pase. Entonces, es importantísimo que desde hoy, ya no solo el paciente, sino porque esas son recomendaciones para todos, porque que yo sepa, por ahora no he dicho nada que no pueda ser tomado como un ejemplo válido para una persona que no tenga un proceso oncológico. Todo puede valernos. Lo único que tenemos que adaptar siempre son las cantidades individualmente, al paciente, al familiar, al hijo, al abuelo, a quien sea. ¿Vale? Entonces, es importante que todo esto vayamos como apuntándolo en nuestra memoria para seguir mejorando. Y bueno, pues antes de nada despedirme, agradecer su atención, invitarles a que si tienen cualquier duda acudan al Grupo Español de Pacientes, a EAL también, y si necesitan cualquier cosa, aquí les facilito mi correo para resolver cualquier duda. Antes de terminar, disculpe, como bien ha indicado la doctora, si tienen cualquier duda o consulta nos la pueden hacer llegar a info@eal.es y se la podremos trasladar para que le pueda dar respuesta la doctora, ¿vale? Y nada, doctora, aquí finaliza el seminario. ¿Qué debo saber para mejorar mi autocuidado? Agradecemos una vez más a la doctora Villar-Dinosan su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia de interés. Esperamos que les haya gustado y recuerden que lo encontrarán en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muchas gracias a todos. Doctora, 1000 millones de gracias de nuevo. Un placer como siempre y nos veremos en la próxima.